Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Carolina Quintero, gestora de alianzas estratégicas, posicionamiento nacional e internacional en la Universidad Autónoma de Occidente. Para nosotros es un gusto darles la bienvenida a este evento, a su taller de panadería Pampillón, en el marco de Palabras Autónomas, Encuentro de Lenguajes con nuestro país invitado, Estados Unidos. Hoy aprenderemos a preparar un delicioso spoon bread o pan de cuchara. Agradecemos de manera muy especial a nuestro chef de la tarde y a nuestros asistentes por su participación. En el chat encontrarán el link de la asistencia y agradecemos lo puedan diligenciar. Me es grato presentarles a ustedes al chef José Miguel Iborra Peñafort, quien estudió gastronomía y gestión de restaurantes en Colombia. Es profesor en la Universidad SCI y dicta conferencias gastronómicas para la Filbo y Expo de Alimentos. Escribe artículos especializados sobre panadería y pastelería para la revista colombiana La Barra. Trabajó y aprendió directamente de panaderos franceses, produciendo los mejores panes para algunos de los restaurantes más reconocidos en la ciudad de Bogotá. Fundó Pampillón y desde ahí comparte con entusiastas y emprendedores del pan. Quiere que el pan que tú consumas sea hecho por ti y está dispuesto a mostrarte cómo eso puede ser una realidad y lección de vida. Con el taller de panadería colombiano Pampillón, fundado por José Miguel Iborra Peñafort, aprendes y disfrutas al mismo tiempo la cultura del pan y todo su universo. El pan es la herramienta para generar nuevas habilidades, nuevas relaciones, experiencias memorables, emprendimientos, crecimiento personal y mucho más. Más que amasar, se trata de disfrutar, desconectarse del mundo exterior y pasar un rato agradable. Este tiempo es para y de ustedes. El pan será la forma de expresarnos, moldearlo, amasarlo y crear cosas maravillosas con sabores únicos que tendrán la firma Pampillón. Para sorprender, celebrar y en cualquier lugar, con Pampillón vamos a rockear. José Miguel, bienvenido. Hola Carolina, qué alegría estar Hola José acá. Miguel. Bueno, Bienvenido, qué gusto tenerlo en la tarde de hoy. Y bueno, vamos a aprender a hacer esa deliciosa receta. Dejo el escenario en sus manos y muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. no, ¿qué tal? Qué alegría estar acá. Gracias Carolina por esa invitación a la UAO. Un honor y una alegría poder compartir con ustedes este evento de Palabras Autónomas. Lo que se viene ahorita creo que les va a gustar mucho. Es una receta francamente que me encanta. Quisiera que se conociera más y también por eso la elegimos para el día de hoy. Y como tenemos el país invitado, por supuesto Estados Unidos, queda muy apropiada para hoy porque es una receta realmente histórica del país. Ya vamos a adentrarnos un poquito más en esos detalles. Y lo mejor de todo es súper fácil de hacer en casa, que también desde Pampellones es nuestro objetivo, ¿no? Que nos animemos más a hornear. Entonces vamos a adentrarnos poco a poco en los detalles de la masa, en el proceso, en los ingredientes, un poco en la historia del pan, ¿verdad? Y vamos a disfrutarnos, como tú bien decías Carolina, este proceso. Se trata de disfrutar, de aprender, ¿listo? Y que sea un momento realmente memorable. Vamos a estar también, ¿qué? Pendientes de sus preguntas, de sus comentarios, para irlas, en la medida de lo posible, respondiéndolas al tiempo que vamos realizando el pan, ¿listo? Entonces, no, sin pena, sin timidez, vamos a ir preguntando. La idea es que participen también y que aprendamos juntos, ¿no? Al fin y al cabo, esa es la idea. En la cámara del mesón vamos a tener dos cámaras, ¿listo? Una donde estoy yo, pero vamos a ir también revisando qué estamos realizando en el mesón, que al fin y al cabo pues es lo principal, ¿cierto? Y tenemos que empezar pues antojados, ¿cierto? Antojados y sabiendo cómo es que debe quedar el resultado para que tengamos una idea mejor de si nos quedó bien, si nos quedó de pronto mal o muy cerca al resultado que estamos buscando, ¿cierto? Por aquí ya veo varios comentarios. Bueno, bienvenidos, qué bueno que estén por acá, muchas gracias. Lo que tenemos en el mesón es distintas presentaciones de la receta, ¿sí? La receta que vamos a hacer hoy. Entonces podemos hacer un molde más grande, que es lo que tenemos aquí, ¿cierto? Podemos también hacer un molde más pequeño, ¿ok? Ya podemos hornearlo en pocillos
o hornearlos en Rami Kits, que es lo que tenemos acá. Ok, listo. Distintas presentaciones, esa es la idea. Ahora, algunos de ustedes se inscribieron y pidieron un kit, ¿verdad? Desde nuestra tienda. Entonces, vamos a irlo mirando ahorita poco a poco y al final vamos a probar toda esta delicia que tenemos acá. Y la ventaja es que ustedes, por la naturaleza de la receta que vamos a hacer, vamos a dejarlos aquí sin perderlos de vista, van a poder hornearlos hoy mismo, ¿sí? Y ahí los vamos explicando un poco esa naturaleza del pan, porque es bien interesante. Miren, aquí tenemos los kits, quienes les llegó, ¿ven? Les debió llegar esta cajita con el molde, ¿listo? Este molde, por supuesto, para que horneen su pan ahí, ¿listo? Quienes no se preocupen, vamos a ir revisando también las cantidades, si lo quieren ir midiendo y pesando y toda la cuestión, no se preocupen que vamos a hacer precisamente eso. Entonces aquí tenemos los ingredientes secos, los ingredientes no perecederos. Tenemos que harina de maíz, tenemos azúcar, ¿ok? Polvo de hornear y sal, ¿verdad? Así estamos. Ahora, la cajita, por supuesto, bien resistente, la pueden conservar para otros usos quienes la pidieron. Vamos a ir adentrándonos poco a poco en el proceso para que lleguemos a ese resultado final. Ahora, vamos a ir compartiendo las cantidades para quienes de pronto nos quieran acompañar de una vez. Vamos a hacerlo poco a poco, sin afanes, para que puedan entenderlo muy bien, ¿okay? De harina de maíz, ¿cuánto tenemos? 120 gramos, ¿sí? Para que vayan anotando también. A todos los inscritos les enviaremos después de esto el recetario con proceso, con tips, cantidades, todo eso, pero podemos ir anotando también. 120 gramos de harina de maíz, ¿listo? Que tenemos aquí pues en la bolsita que nos llegó algunos, ¿ok? Tenemos azúcar, unos 7 gramos aproximadamente, si lo pueden ver es casi que una cucharadita más o menos, ¿listo? 7 gramos. De polvo de hornear, es la otra bolsita que tenemos acá. 5 gramos está muy bien, que equivale más o menos también a una cucharadita. ¿Listo? En caso dado pues que todavía no tengamos gramera, todavía, porque la recomendamos y si les gusta todo este tema de cocina es un utensilio realmente esencial. Y sal, ¿listo? Sal, unos 3 gramos o una media cucharadita está muy bien, ¿listo? Entonces aquí tenemos todos nuestros ingredientes no perecederos, ¿vale? Ahora, no vamos a hacer el pan únicamente con esto, ¿cierto? Necesitamos hidratar nuestra harina, que todo se mezcle muy bien, que le demos estructura al pan. Para eso necesitamos yogur o leche, ¿listo? Unos 240, 250 gramos. Si lo pueden ver aquí, es más o menos una taza grande, ¿listo? Tenemos esto por acá. Huevos, vamos a utilizar 2 unidades, ¿listo? Ya podemos irlos quebrando de una vez y los podemos poner en un recipiente juntos, ¿ok? Es a esto. Y también, último ingrediente, bueno, casi el último, penúltimo, agua, ¿ok? Vamos a tener agua caliente en la olleta, ¿listo? Agua caliente, la podemos llevar a hervor y la apagamos al fuego, que es lo que acabamos de hacer acá, ¿listo? Y por último vamos a utilizar mantequilla, ¿ok? No se necesita más, más o menos una cucharada de mantequilla o unos 15-20 gramos, ¿listo? De agua, yo no les dije la cantidad, 150 mililitros, ¿ok? 150 mililitros está muy bien, que puede ser más o menos pues una media taza, ¿listo? Una media taza grandecita. Repito, siempre mejor gramos, ¿no? Para que seamos como más exactos, y si queremos replicar la receta una y otra vez, realmente tengamos la certeza de que va a salir bien, y eso lo logramos en parte con la gramera, ¿ok? Listo. Listos con ese mise en place. Si tienen preguntas nos van contando, vamos a ir respondiéndolas. Por lo pronto nos vamos a buscar un bowl, ¿listo? Un recipiente donde mezclar. Este metálico está muy bien, ¿okay? Uno plástico, una coquita si no tenemos bowls, un plato grande. Bueno, no nos vamos a complicar también por ese lado. La idea es que no nos varemos y que con lo que tenemos en casa se puede hacer, ¿listo? Ya van a verlo fácil. Vamos a empezar a mezclar todos nuestros ingredientes. Adivinen por qué vamos a empezar.
por el kit, por los ingredientes no perecederos, ¿verdad? Vamos a ir adentrándonos y ya vamos a ir viendo también cuál es esa historia del pan y por qué escogimos esta receta, ¿no? Mientras, miren, los 120 gramos de harina de maíz que tenemos, vamos a voltearlos sobre el mesón, ¿listo? O si los vamos pesando de una vez, pues los podemos ir pesando encima ya, dentro del bowl, al fin y al cabo. La cucharadita de azúcar, ¿verdad? La podemos ir poniendo aquí, cucharadita de azúcar, ¿listo? Por ahorita no vamos a mezclar, solo estamos juntando en un mismo recipiente todos los ingredientes secos, ¿ok? El polvo de hornear, ¿bien? Así de fácil. Una cucharadita más o menos podría estar muy bien. ¿Bien? Vamos, hasta ahora va muy fácil, ¿cierto? Y nuestra media cucharadita de sal, ¿ok? Ahora, es importante aclarar, estas proporciones de los ingredientes, hasta donde vamos en cuanto al azúcar y a la sal, son realmente opcionales. Aquí tenemos un poquito más de azúcar que de sal, pero a mí no, puede que no me guste tan dulce, sino un poquito más hacia lo salado. Puedo aumentarle un poquito la sal y bajarle el azúcar. Esa parte es un poquito flexible, ¿okay? Lo que es más importante conservar es la proporción de harina y de líquidos. Si cambiamos demasiado esa proporción, sí nos va a quedar realmente muy distinto. Entonces, ojo con eso. Por eso la gramera es genial. Ahora, ya tenemos los 120 gramos con todos los ingredientes secos. Vamos a tomar una cucharadita, una cuchara grande también, y vamos a mezclar. ¿Listo? Así de sencillo. Lo meneamos un par de segunditos y ya, no es más. ¿Okay? Y miren cómo ya está. Parece que no hubiera pasado nada, solamente se ve la harina. Pero ya tenemos el sabor de la sal, del azúcar y el poder de crecimiento del polvo de hornear. ¿Okay? Aquí ya está todo, ¿verdad? El polvo de hornear es eso que nos va a dar esa textura esponjosa a nuestro pan. ¿Listo? Pero un pan de maíz, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Si hiciera un pan, es más una torta. Bueno, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Por ahora, estamos con el primer paso listo. Ya mezclamos todos los secos. ¿Okay? Antes de mezclar los líquidos, revisemos esa parte de la historia, ¿cierto? De ese contexto de lo que estamos haciendo, porque al fin y al cabo, y eso pensábamos hoy también, el producto a veces va mucho más allá, o debería, en nuestra opinión, ir mucho más allá, pues, de la preparación como tal, ¿no? ¿Cuál es la historia que tiene detrás? ¿Cuál es el significado que tiene para nosotros, para la historia de Estados Unidos, para esas poblaciones donde todavía se consume? ¿Okay? Es conocer eso, y conociendo esa parte nos vamos a enamorar mucho más de la receta. Cada vez de pronto que la hagamos nos vamos a acordar y de pronto también nos inspiramos un poquito más a hacer maridajes, a combinarlo con otros ingredientes. Mejor dicho, se enriquece el aprendizaje. Esa es básicamente la idea. Esta receta traducida se llama pan de cuchara o spoon bread. ¿Listo? Suena un poco extraño, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Tiene forma de cuchara? No, ya vimos que va en moldes, ¿cierto? ¿Se come con cuchara? Sí y no. ¿Listo? ¿Medimos todos los ingredientes con cuchara? No, no va por ningún lado de esos. ¿Listo? Es más el nombre por la forma en cómo se sirve. ¿Sí? Y tenemos, por ejemplo, si yo tengo un molde así, vamos a pensar, bueno, ¿cómo lo puedo servir? Y la primera intuición uno diría, pues por lo menos en estos tiempos, es que, bueno, vamos a tajarlo, vamos a desmoldarlo quizás, a tajarlo y se sirve, ¿cierto? Puede ser una opción. ¿Okay? O vamos a servirlo entero, porque es una sola porción, puede ser, como en este caso de los pocillos. ¿Okay? Pero lo interesante originalmente es que ninguna de esas es. El pan de cuchara o el spoon bread toma su nombre por ese modo de servir en grupo, ¿cierto? ¿Qué se hace? Y esa tradición hay distintas teorías, ¿no? Pero todas las evidencias apuntan a
los 1700, al año 1700, cuando se empiezan a adaptar costumbres de los nativos americanos, ¿bien? A, digamos, la cultura de la colonia, ¿verdad? En distintos estados que se van formando, sobre todo hacia el sur de los Estados Unidos, es donde se vuelve súper típica esta receta, bajo el nombre de spoon bread, ¿listo? Cuando se adaptan esos ingredientes, esas técnicas, a lo que vemos hoy en día, ¿ok? Entonces tenemos este tipo de ingredientes, el maíz, ¿ok? A veces en los líquidos podríamos tener yogur también, leche, que es lo que tenemos acá, distintas modificaciones que podemos usar, ¿ok? Entonces, desde esa época, imagínense hace cuántos siglos, miren toda la antigüedad que tiene esta receta, casi no ha cambiado, se ha tratado de conservar muy similar a ese tipo de receta que vemos en esa época, ¿ok? La primera receta impresa, digamos como la primera de pronto evidencia escrita que se tiene de esa receta, es de 1847, mitades más o menos del siglo XIX. Y ahí ya tenía un buen tiempo, ¿listo? Entonces más de un siglo. Y probablemente mucho más si tomamos toda la historia de las poblaciones nativas, ¿cierto? Entonces, ahí nos vamos dando cuenta de, esto no es una receta como de moda, en tendencia, de hecho, desafortunadamente no es tampoco extremadamente conocida, ¿sí? No es la preparación tampoco más famosa de Estados Unidos, pero hace parte de su historia. Entonces, uno puede pensar, pero ¿cuál es la gastronomía típica de Estados Unidos? Y podríamos concentrarnos en muy poquitos productos porque de pronto no la hemos conocido, pero la diversidad de la gastronomía de Estados Unidos es gigante también, ¿listo? Y pues poco a poco se ha dado más a conocer en su diversidad. Esta que tenemos hoy es una de ellas, ¿listo? El barbecue, por ejemplo, ¿sí? Típico del sur de los Estados Unidos, también es algo pues muy auténtico, muy clasificatorio de la identidad de Estados Unidos, ¿listo? Entonces, eso es lo bonito también de hornear, de interesarse por la receta, mejor dicho, ustedes me entienden, espero, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta también, lo que sigue es súper fácil, no se trata de que las mejores recetas son las más complicadas o la que solo los chefs o los profesionales pueden hacer, no. ¿Sí? Desde casa podemos hacer muchísimas cosas, en especial lo que tenemos hoy, ¿listo? Si van haciendo preguntitas, me van comentando y les vamos solucionando, ¿listo? Vamos a seguir con el proceso, porque ya nos adentramos a los ingredientes líquidos. Vamos a empezar aquí con ¿qué? Con la mantequilla, ¿listo? Aquí tenemos, ahí se ve mejor, muy bien. Toda la mantequilla que tenemos, en este caso está ¿qué? A temperatura ambiente. Aquí tenemos varias opciones, ¿listo? Entonces por eso ustedes la ven como tan maleable, ¿no? Y eso se llama en cocina mantequilla pomada, ¿listo? Que simplemente parezca una pomada, una crema, por eso el nombre, ¿listo? Entonces, esa textura nos va a permitir trabajarla mucho más fácilmente. ¿Qué otra opción hay? Derretirla, ¿listo? Se derrite y se agrega aquí de una vez. ¿Qué vamos a agregar inmediatamente después? Nuestra agua, que está caliente, todavía está bien caliente, ¿listo? No tiene que estar así hirviendo a borbotones, no. La hervimos y la apagamos y ya, ahí se va a conservar caliente. Entonces, vamos a agregar nuestra agua, ¿listo? Así de fácil, ¿okay? Y vamos a ir mezclando. Todavía nos faltan líquidos, pero para que la mantequilla también se vaya incorporando más fácilmente, con ayuda de la cuchara, ¿okay? Vamos a ir mezclando. ¿Listo? Eso es. Ahora, de una vez, miren que ya la mantequilla desapareció. Vamos a ir agregando la leche o nuestro yogur para que sea más fácil de mezclar, poquito a poco. Miren que yo acá todavía no he agregado pues toda la leche, ¿no? Pero poco a poco, puede ser una cuchara, puede ser una espátula, si no tenemos, pues con las mismas manos bien lavadas, ¿okay? Miren la textura que va teniendo. Ustedes dicen, de pronto, pero esto no tiene cara de pan por ningún lado, ¿cierto? Y en parte tienen razón, ¿okay? Pero hay que también ahí
entender un poco la diversidad que implica el concepto del pan. No siempre el pan es de pronto el prototipo o el imaginario que quizás tenemos de un pan esponjoso, leudado, de trigo, horneado. Claro, esos son muchos, quizás la mayoría de los panes que conocemos y que consumimos sí son así, pero no todos, ¿sí? Hay panes planos, no todos los panes son de trigo, ejemplo, el de hoy, ¿sí? No todos los panes tienen esa textura elástica en la masa, por ejemplo. Hoy en día tenemos panes sin gluten, ¿listo? Que en este caso, si el maíz, por ejemplo, es certificado sin gluten, este sería un pan sin gluten, por ejemplo, ¿ok? Entonces tenemos mucha diversidad de panes, hay panes hojaldrados, hay panes sin grasa, hay panes con grasa, salados, dulces, mejor dicho. El concepto de pan en su dimensión global es pero muy diverso. Bien, entonces podemos entenderlo también de esa forma. ¿Okay? Entonces miren la textura que va tomando la masa. Parece como una torta muy espesa, ¿no? Pero vamos a agregar un poquito más de líquido. Perfecto. Eso es. Y poco a poco nos vamos dando cuenta de esa textura que también va a depender un poco del ingrediente que escojamos para hidratar. No es lo mismo hidratar con leche, por ejemplo, que con yogur, aunque ambas sean válidas. ¿Listo? Y en el yogur, que va a estar también como opción en el recetario que les vamos a enviar, pues recomendamos yogur sin dulce, ¿sí? Que podemos utilizar que yogur de mora, yogur que no sé qué, pues sí, por supuesto que no hay problema, pero obvio el sabor va a cambiar, se va a alejar mucho de lo tradicional, que puede ser válido, ¿okay? Pero para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Pues, miren, se va apareciendo, uno dice, no, pero eso es una masa de torta, ¿no? Bueno, miren la diversidad de lo que puede significar pan en distintas culturas, ¿cierto? Eso es lo bonito también. Es aquí. Vemos, a mí esta receta me encanta también por eso, porque sigue siendo muy actual, ¿verdad? Es muy local, eso sí hay que reconocerlo, es súper local de varios estados del sur de los Estados Unidos, pero es tan sencilla de hacer y tan asequible, digamos, en los tipos de ingredientes, en la economía, ¿verdad? No necesitamos mayor complique con utensilios, mejor dicho, es tremenda, ¿verdad? Por aquí veo una pregunta. Diana, ¿qué hago si me queda muy aguada la masa? Mira, no te preocupes, mira cómo está la mía. Y adivina qué nos falta. Todavía no le hemos agregado todo el líquido, ¿sí? Todavía falta ese aguado de la masa, ¿no? Es normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos aquí haciendo un pan de trigo que absorbe los líquidos de otra forma. Acuérdense que, por ejemplo, la diferencia entre el trigo y el maíz, bueno, una de las muchas, es el contenido de las proteínas que forman el gluten, ¿sí? El maíz no presenta esas proteínas que forman esa red de gluten, el trigo sí. Entonces, por eso también, y por las proporciones que tiene la receta, queda completamente diferente, completamente diferente. ¿Listo? Por eso también que la miga de un pan de maíz es distinta a la miga de un pan de trigo, ¿sí? Aquí estamos utilizando polvo de hornear, entonces vamos a tener cierta producción de gas, pero cuando comparamos con un pan de trigo fermentado, levaduras, masas madres, todo este tipo de técnicas, pues vemos muchísimo la diferencia. Y es que el gluten, ¿qué es lo que hace dentro de la masa de pan? ¿Listo? Retiene el gas que produce la levadura, entonces por eso se esponja. El maíz no logra eso, entonces por eso también queda un poquito más compacta la miga, es básicamente por eso. ¿Listo? Entonces, en cuanto a masas aguadas o muy líquidas, esta es una de ellas, ¿ok? Es completamente normal. ¿Qué nos falta? Huevos, ¿cierto? Ya sería lo último. Entonces, más líquido. Listo, vamos a agregar un huevo. ¿Okay? Pues miren, ustedes pueden utilizar espátulas también. Yo lo hago con cuchara para que vean que se puede con lo que tenemos también. Y aquí pues debemos asegurarnos de mezclar muy bien, muy bien. ¿Okay? Que no haya por ahí
pedacitos de yema, pedacitos de clara sin mezclar. Le metemos un poquito más de energía a la mezcla, movimientos circulares. Y miren, otra vez ya la masa uniforme, ¿no? Homogénea. ¿Okay? Vemos como ciertos grumos, yo no sé si se logra ver acá, un momentico, pero pues es por la harina de maíz, ¿cierto? Estamos utilizando pues harina de maíz precocida. Un momentico. Súper. ¿Sí? ¿Explico? Esa parte es normal. Incorporamos el primer huevo y después nos pasamos al segundo. Vamos paso a paso. ¿Okay? Esa es la idea. Segundo huevo. Y con esto daríamos por terminada, una vez que incorporemos el huevo, la mezcla. ¿Okay? Entonces, con la misma cuchara, rompemos la yema, batimos la clara. ¿Okay? Así de sencillo. Este pan es muy descomplicado, muy rico. ¿Listo? Espero que lo estén haciendo y lo prueben, por favor. Y vieron que los ingredientes son muy fáciles de conseguir en Colombia, ¿no? Listo. Miren la masa que tenemos. Hablando de líquido, completamente líquida. ¿Okay? No nos vamos a preocupar. Esa es la textura normal. ¿Vale? En algunos casos, y ahorita ya vamos a pasar un poco a llevarlos a los moldes y a mirarlo ya cocido y todo este tema. En algunos casos se ve que no es tan tradicional, pero se ve mezclado con trigo, ¿listo? Como para darle un poquito más de esponjosidad, si se quiere. A veces, por ejemplo, un 30% de trigo o mitad y mitad, ¿vale? Pero realmente es con maíz, ¿listo? Otras opciones que no serían realmente tan económicas, pero puede ser con polenta, ¿listo? Con sémola de trigo, sería otro, hablando de reemplazos de la harina de maíz, puede ser, ¿listo? Con la sémola de trigo tiene una textura muy similar, una finura en la molienda muy similar que esta, entonces va a quedar muy similar, ¿vale? Que ustedes lo hicieron, esto por ejemplo hoy, si ya algunos conocían la receta o si la están haciendo por primera vez, no importa, cuando la hagan, ustedes van a poder decidir algunos cambios que le pueden hacer, pues al fin y al cabo, para que les guste y sea la favorita de ustedes, ¿sí? Esa es un poco también la idea de explorar, ¿ok? ¿Qué me gusta más aireado? Bueno, puedo ponerle un poquito más de polvo de hornear, ¿listo? O un poquito de trigo, ¿ok? ¿Será que puedo meterle o agregarle granos de maíz o maíz molido? Por supuesto que sí, ¿listo? De hecho, sería como un 2.0 del pan de cuchara, qué delicia. Hay muchas modificaciones, ¿listo? Puedo ponerle hierbas, ¿sí? Especies, por supuesto que sí. Ahí está un poco ese balance entre, claro, hay que conocer, valorar cómo es lo tradicional, pero pues personalizarlo, ¿vale? Esa es un poco la idea. Marta Lucía nos dice, ¿dónde se consigue la harina de maíz precocida? Bueno, hay muchas opciones. En los grandes supermercados es muy fácil de conseguir. Éxito, Carulla, D1, ¿cómo se llama el otro? Justo y Bueno, todas esas plataformas. En plazas de mercado, ¿listo? También la puedes pedir en la tienda de Pampillón, ¿listo? Nos puedes escribir y te la enviamos pues, a nivel nacional, ¿ok? Pero es súper sencilla de conseguir y es económica, entonces esa es la parte también atractiva de la receta, ¿no? Que sea económica. Muy buena receta, sencilla y práctica de hacer, qué bueno, Yomara. Esa es la idea, me alegra mucho eso. Les cuento algo, ya no hay nada más que hacer sino llevarla a los moldes, ¿sí? Y hornearla. Entonces, ¿qué pueden hacer aquí? Ustedes pueden ir precalentando el horno si van a la par conmigo, ¿okay? Darle una media horita de precalentamiento y meter los moldes, ¿listo? Ya ahorita vamos a revisar cómo es que queda cocido, qué textura tiene, ¿okay? Pero si lo van a hornear de una vez, ya pueden ir precalentando el horno, ¿okay? Ahora, ¿por qué precalentar el horno? Que me hacen esa pregunta
seguido, ¿sí? No puedo meter el producto de una vez al horno y después prenderlo. Eso funciona en muy poquitos casos y en otras recetas. De hecho, donde se beneficia de hacer eso. Pero en el 90 y tanto por ciento de las recetas es necesario precalentar, en especial para panadería y pastelería. ¿Listo? Por ejemplo, en este tipo de recetas. Marta nos dice, es la misma que se usa para las sopas. En algunos casos, pero la que yo más veo utilizada en sopas es harina cruda, no precocida. ¿Listo? Y ahí tenemos distintos maíces para escoger. Quizás uno de los más populares sea el maíz porra. ¿Listo? Maíz amarillo, bueno, en fin. Pero la que más se utiliza también para las sopas, lo que he visto yo es cruda. ¿Listo? Que también es fácil de conseguir. Creo yo que es más fácil de conseguir la precocida, muy curiosamente, pero ambas son fáciles. ¿Listo? Si necesitas alguna y de pronto te cuesta, nosotros te la podemos enviar sin problema. ¿Okay? Giovanna, ¿qué temperatura? Excelente pregunta, vamos para allá. 180 grados. ¿Listo? 180 grados es, digamos, temperatura que se usa para muchas recetas, está perfecto. Para esa nos va a funcionar muy bien. Ahora, y ahí vamos explicando esos pequeños puntos críticos del horneado, ¿sí? Porque así pongamos 180, cada horno funciona diferente y en algunos casos muy diferente. ¿Listo? Entonces uno puede, no, yo ya me sé esta receta, se hace así, el horno así, esto asá, y voy a otra casa, a otro país y no funciona. ¿Listo? Y puede ser, en parte, por el horno. Entonces hay que conocer nuestro horno. Y eso es algo que desde la panadería nosotros hacemos constantemente. ¿Que vamos a hornear en otro lugar? Bueno, le damos el tiro al horno, vamos a ver cómo distribuye el calor, cuál es el punto más caliente, cuánto se demora. Siempre hay que hacer eso. ¿Okay? 180, perfecto. Lucas, ¿se precalienta igual si uno tiene horno a gas? Yes, se precalienta igual. ¿Okay? Yo recomiendo mínimo media hora. Ojalá 40 o una hora. ¿Listo? Esta masa no le va a pasar nada, eso se puede dejar ahí quietica mientras se precalienta. Entonces, cero afán, calmita. Es una receta sencilla, no hay afán de nada. Lo precalentamos y les va a quedar súper bien. ¿Okay? Entonces, pues, digamos que ojo con ese paso. Ahora, en los hornos de gas versus hornos eléctricos, ¿no? Usualmente en los hornos de gas solamente hay fuente de calor abajo, todos los más básicos, de pronto, ¿sí? Se puede, no quiere decir que no va a quedar bien, que hay que tener en cuenta, como la fuente de calor es solamente abajo, hay que tener cuidado de que no se queme por debajo. ¿Listo? ¿Por qué? O queda quemado por debajo y bien dorado arriba, o queda bien dorado por debajo y muy pálido arriba. ¿Listo? Ese va a ser un resultado normal de ese tipo de hornos, por la desigualdad en la distribución de calor. ¿Okay? Pero se puede, no nos vamos a desmotivar por eso. Hay unos hornos de gas que tienen gratinador arriba. Préndanlo. ¿Listo? Mejora muchísimo la cocción. ¿Okay? Hornos eléctricos suelen tener resistencia arriba, resistencia abajo. Prendemos las dos. ¿Vale? Hablando de otros medios de cocción, ¿no? Bueno, aquí hay más. Carolina, ¿qué hago si no tengo horno? Excelente pregunta. Los puedes hacer en estufa, ¿listo? Vamos a tener ese mismo problema, entre comillas, que es la distribución de calor. Solo vamos a tener calor por debajo, pero se puede. Por ejemplo, imagínate, podemos coger esto, ¿listo? Si el molde, yo no tengo molde, no tengo horno, voy a coger una olla o un sartén y voy a verter la mezcla en el sartén, ¿listo? Va a demorarse otro tiempo, va a demorarse quizás un poquito menos, de hecho, pero va a funcionar. Un sartén que podamos tapar, fuego al mínimo, sartén tapado o olla tapada y esperamos a que esté cocido, ¿listo?
¿Qué tanto llenamos el molde? Bueno, ya está, creo que ya estamos listos ahí para ir llevando al molde y horneando. Entonces vamos a ir haciendo esa parte. Por acá veo otra. Diana, el molde de cartón no se quemará en el horno, no te preocupes, es completamente resistente. Mira, te muestro que tenemos acá, ¿sí? Completamente intacto. Estas partecitas que tú ves acá, no sé si se ven, esto es como más negrito, eso es masa que quedó ahí delgadita, no es el molde. ¿Listo? Pero mira, pues que acá no pasa nada. ¿Listo? Entonces no se quema, 180 es buena temperatura. Si ya vamos a llevar estos moldes que a 250, 300 grados, sí se nos van a quemar. Pero para esta receta no. ¿Sí? Y al momento de hornear ya van a ver lo fácil que es, porque dijimos que se porciona o se sirve con cuchara. No vamos a desmoldar. Entonces adivinen que no tenemos que engrasar o enharinar o quién sabe qué los moldes, que es siempre algo que se suele hacer y es como un obstáculo quizás para algunos. Bueno, es que no quiero que se me pegue el pan al molde. Aquí eso no importa. ¿Por qué? Porque es que no se va a desmoldar. No se va a desmoldar. ¿Listo? A menos que ustedes quieran, por supuesto. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a llevar 180 grados, todo el calor distribuido que podamos tener, arriba y abajo, idealmente. Hornos tostadores chiquitos también se puede. Las air fryer que están como súper de moda, también se puede. ¿Listo? Vamos a 180 grados también. Y vamos a llenar este molde, que ya lo tenemos, más o menos unos 3/4. ¿Listo? Hasta ahí. Vamos a limpiar nuestro bowl, que no se riegue. Y ya. ¿Okay? Entonces miren, yo no le puse absolutamente nada al molde, por lo que les cuento. ¿Okay? Es así de fácil, súper sencillo, es una comodidad muy grande que tiene esta receta. Y ya. Entonces vamos a llenar también los otros moldes, ¿no? Ustedes pueden tener otra presentación. Y les cuento aquí, lo más cercano a lo tradicional sería hornearlo en refractaria. ¿Listo? Es un poco más baja, ¿listo? Es más grande, entonces el pan queda pues casi que plano, de cierta forma, horizontal, no crece tanto hacia arriba, sino hacia los lados. ¿Okay? Y de ahí se porciona para la familia, para las visitas, para los amigos, se lleva al vecino a regalar, por ejemplo, ¿verdad? En esas épocas, o para uno mismo. ¿Listo? Ahorita, después de que lo probemos, hablamos de cómo se puede conservar, que también es importante. Entonces yo aquí tengo otras dos opciones, es un poco más modernas, si lo queremos ver de esa forma. Un pocillito, estos pocillitos son de peltre, ¿sí? Los vemos en la cámara del mesón. Los pocillitos de peltre son perfectamente válidos y aptos para hornear. ¿Listo? Hornear excepto microondas. Por favor, no los van a meter en microondas porque son metálicos. ¿Listo? Esto sí lo pueden meter en microondas, si quieren, que sería otra opción si no tenemos horno tradicional, digamos. ¿Bien? Entonces vamos a también llevar nuestra masa acá. ¿Listo? Sí, no los llenamos hasta el borde, ¿okay? Porque crecen un poquito, entonces pues también por estética es bonito dejar un borde limpio. ¿Okay? Perfecto. Y al otro, y así de sencillo. ¿Vieron lo fácil que es? Yo aquí voy a pasar a la espátula miserable, se le llama. Sí, no sé si conocían el nombre, espátula miserable, porque no deja nada, básicamente. Es un nombre más mexicano, pero se ha extendido a estas zonas también. Y eso nos permite que, o espátulas de silicona al fin y al cabo, limpiar muy bien los recipientes. Es que no se quede nada, que realmente utilicemos todos los ingredientes que estamos pues, utilizando, comprando, pagando por ellos, que no se pierda nada. ¿Listo? Y aquí vamos a hacerlo de esta forma. Perfecto. Y ahí se va toda la base. Entonces alcanza más o menos para esta cantidad. O una refractaria más grande, como les comentaba ahora. ¿Okay? Estas espátulas son geniales. Así que medio queda lavado el bol. No, tampoco. Pero sí queda muy limpio. ¿Listo? ¿Y ya? Pues miren la belleza de lo fácil. ¿Ah? ¿Qué más preguntas tenemos por acá? El molde, no sé, no. Entonces,
Diana, entonces no hay necesidad de echar la mantequilla al recipiente. No, 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 no. Se puede, ¿listo? Pero se pueden también ahorrar esa parte, ¿listo? Porque pues no se va a desmoldar, se va a porcionar desde ahí. Natalia, ¿es posible hacer esta receta en air fryer o microondas? Sí, sin problema, ¿listo? Las air fryer, usualmente las que yo he visto, todas llegan hasta 200 grados, es lo máximo. Entonces, súper bien, no hay problema de temperatura. Varios tipos de panes se pueden hacer en air fryer. ¿La air fryer qué es? Hablando, viéndolo desde la perspectiva práctica y más técnica, ¿sí? La air fryer es un hornito chiquito, ¿sí? No es que sea una freidora como tal, ¿sí? ¿Cómo hace la cocción la air fryer? Por convección, por circulación de aire. Eso es lo que hace un horno de convección, por ejemplo. ¿Listo? Los hornos de la casa, quizás de pronto si no tienen ventilación la convección inducida, ¿listo? También tienen convección, simplemente que no inducida, natural, ¿listo? Circulación de aire natural. Pero es básicamente eso. Entonces, la air fryer, por supuesto que funciona, ¿listo? Por eso, en algunos casos, es reducción de grasa, ¿no? Que por eso de pronto se ha vuelto tan famosa. No hay necesidad de ponerle tanta grasa a los alimentos. Podemos hacer de pronto papas fritas, entre comillas, tan solo con una capita de aceite delgada. Y es el aire caliente lo que produce esa textura y lo que finalmente hace la cocción. Entonces es un hornito chiquito, muy práctico, ¿listo? Entonces sin problema. Vamos a mirar qué tenemos acá. Creo que había más preguntas, yo no sé si me las... No, estamos bien, estamos súper bien. Entonces, ya tenemos estos tres moldes. Vayan pensando, si no lo han hecho, esto va a ser todo para mí. Voy a regalar, voy a compartir, voy a guardar. Ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Cómo se guarda. Que la otra semana repetí la receta, hice demasiado. ¿Qué hago? Se puede conservar sin problema, ¿ok? Pero vamos a pasar entonces, esto los vamos a llevar al horno, ¿sí? Vamos a hablar del tiempo del horno. Para allá. Vamos a hablar del tiempo del horno. En promedio, puede tardar unos 25 minutos de horno. ¿Listo? Entonces, si los van a hornear ya, vayan tomando el tiempo. ¿Okay? 25 minutos de horno. Les estoy hablando, por ejemplo, en un horno casero, ¿okay? Eléctrico, sin convección. Cuando hay convección, de pronto que el horno de ustedes tenga un ventilador, puede ser menos tiempo, ¿sí? Porque la circulación de calor es más rápida. ¿Okay? Depende, ¿listo? Pero pueden ser 20 minutos, ¿listo? Pueden ser, si es una porción muy pequeña, pueden ser unos 15, 18, ¿listo? Si es ya más porción de masa, pueden ser unos 30, 35 quizás, si el pan queda muy alto o muy grueso. Depende, ¿listo? Y siempre va a ser así, siempre va a depender del horno, del tamaño de la porción principalmente y del mecanismo de distribución de calor, gas, eléctrico, etc. ¿Listo? Teniendo eso en cuenta, vamos a ir mirando. Pero, ¿cuál puede ser un punto que uno diga, oiga, yo nunca he cocinado, estoy más perdido que quién sabe qué, cómo yo sé si ya está cocido? Un palillo, que eso se hace con las tortas también, lo introducimos y que salga pues limpio, entre comillas, que no se vea la masa líquida en el palillo. Va a salir con unas poquitas migas, es normal, ¿listo? Pero si introducimos el palillo y sale untado de masa líquida, falta, ¿listo? Pues puede ser esa una opción cuando lo estamos horneando por primera vez, y cuando ya vemos el palillo listo, está horneado. ¿Cuánto tiempo nos tomó? Ponemos el cronómetro y lo anotamos. Para el pan de cuchara, en mi horno se toma 20 minutos, por ejemplo. Y así la segunda vez, ¿cuánto tiempo es que era? No, ya lo anotamos, ¿sí? Entonces es mucho más práctico. Ahora, tiempo de probar, ¿sí o no? Tiempo de probar. Una cuchara, y les hago una demostración muy sencilla, muy pequeña de qué es lo que se hace cuando se va a servir el pan. Nos sentamos en familia, ¿listo? A la mesa. Vamos a dejar esto acá para después, que son un poquito más modernas. Se lleva el molde, ¿listo?
a la mesa, en el centro, con todos los otros alimentos, vegetales, carnes, salsas, ¿listo? Bebidas, ¿vale? Ya la mesa está puesta, estamos sentados y el anfitrión lleva el pan a la mesa. ¿Okay? ¿Qué se hace con un cucharón o una cuchara grande? Simplemente, bueno, primero podemos disfrutar el aroma del pan, qué delicia. Y segundo, con una cuchara partimos, ¿listo? Y sacamos una porción. ¿Okay? Entonces, así, y se lleva al plato y con el resto de los alimentos, pues se pone como acompañamiento. ¿Listo? Es así como se suele, como tradicionalmente se consume. ¿Vale? Entonces aquí las carnes, los vegetales, aunque yo quiero más, bueno, puede ser, entonces ponemos un poquito más de porción. ¿Listo? Ponemos acá. Pero es así de sencillo. Y de ahí es que sale el nombre, de porcionar con la cuchara. ¿Listo? No son tajadas, no son bolitas, no son quién sabe qué, son scoops, ¿no? Como cucharadas que se van sacando, como si fuera un helado, igual se va sacando. ¿Okay? Básicamente, esa es la forma de servirlo. Entonces, ya, pues ahí sí ya se puede comer con cubiertos, no es un pan que se suele comer con la mano, aunque se puede. ¿Listo? Y si ustedes, no, mira, a mí no me gusta realmente la presentación, yo prefiero que sea tajado, se puede. Ahí ya empiezan una serie hasta, bueno, no sé si infinita, pero gigantesca de modificaciones que se pueden hacer. Pues ahí sí engrasamos el molde, nos aseguramos de que no se vaya a pegar, ¿listo? Y ya podemos irlo despegando y lo tajamos. Puede ser, ¿listo? El tema es ahí, creatividad, ¿vale? Pero entonces, al momento de probar, ya con la cuchara, con el tenedor, vamos a ir mirando, y les voy a ir mostrando aquí en la cámara del mesón, la textura esponjosa que tiene el pan. ¿Okay? Es como un bizcocho, lo comparan a veces también con ¿qué? Con un soufflé de maíz, por ejemplo. ¿Sí? Que también un soufflé es otra preparación muy aireada. No se hace así, pero por la textura se compara. ¿Listo? Pero, bueno, se parece a, cuando lo probamos, se parece a un soufflé, por ejemplo, de maíz. ¿Okay? Puede ser, ¿listo? O a un bizcochito de pronto más neutro, porque no es que esto sea una torta de cumpleaños, no, el nivel de azúcar es mínimo, como para realzar sabores apenas. ¿Cuál es el sabor principal de esto? El maíz. ¿Listo? Miren lo fácil que se separa. Ahí vemos la textura del maíz. Esta misma receta con harina de trigo queda completamente diferente. La misma cantidad de leche, la misma cantidad de huevos, la misma cantidad de todo, pero cambiamos la harina, queda completamente distinto. ¿Okay? Entonces, vamos a probarlo con calma. Yo siempre digo en las clases, en los talleres, calma, tomémonos tiempo de probar, ¿cierto? Lo vamos a disfrutar mucho más. En mi caso, les doy la opinión personal, ¿no? Ese balance de sal y azúcar me parece que está a un nivel perfecto, ¿sí? No se siente dulce, muchísimo menos empalagoso. El nivel de sal que tiene es apenas para realzar sabores, no se siente salado, para nada. De hecho, si quieren pueden calarle un poquito más de sal, para mí está muy bien. Y la textura es un poquito esponjosa, más arenosa, no es un pan extremadamente húmedo tampoco, no. ¿Listo? Como para acompañar también con mermelada. Sí, esos serían acompañamientos actuales, ¿no? Pero completamente válidos. Karen, ¿qué ingredientes le da la textura? ¿Qué ingrediente le da la textura esponjosa al pan? Excelente pregunta. Karen, principalmente el polvo de hornear. ¿Listo? Aquí no estamos trabajando con levaduras que digamos sería ya una reacción fermentativa. Aquí no hay fermentación. El polvo de hornear produce gas, sí, pero no por fermentación. Es más que todo una reacción biológica, digamos. Es más una reacción química, ¿sí? El polvo de hornear, te cuento un poquito, para todos. Bicarbonato de sodio, en la mayoría de casos, con algún ácido en polvo, con algún estabilizante, es eso la composición del polvo de hornear.
¿Listo? Entonces básicamente nosotros vemos en algunas recetas, unas son con bicarbonato, otras son con polvo de hornear. ¿Listo? Históricamente, y eso también hace parte de la historia de Estados Unidos también, históricamente es primero el bicarbonato y después surge el polvo de hornear, como una mejora práctica al bicarbonato para un producto para los hogares que sea más fácil de utilizar. Entonces el polvo de hornear tiene bicarbonato, ¿sí? Que es que con algún ácido, con limón por ejemplo, si yo pongo bicarbonato y limón o vinagre, pasa, empieza a producir gas. ¿Cierto? Eso es lo que sucede en el pan. ¿Listo? Entonces ese es el ingrediente principal, un poco explicación quizás más larga de lo pedida, pero bueno, esa es un poco la idea, ¿cierto? Como lo simple produce maravillas, exacto, exactamente, así es. Lo que les decía al principio, ¿no? Las mejores recetas no necesariamente son las más complicadas. Excelente explicación del proceso, mil gracias. Diana, me alegra mucho, qué bueno. Yo voy a seguir probando, siempre con el ánimo de antojarlos para que realmente la horneen en casa. Es deliciosa, deliciosa. Ya ustedes decidirán con qué les gusta. Carnes, pescados, pollos, vegetales, Nutella y mermelada, quesos. Bueno. La conservación, ¿cierto? Habíamos hablado de, bueno, esto, que me lo tengo que comer de una vez o cómo es la cosa. No, ¿listos? Yo puedo hacer qué, varias opciones. Lo dejo enfriar, eso sí, completamente. Sale del horno, me como el que me vaya a comer, los otros los dejo enfriar completamente, a temperatura ambiente, completamente. No, es que ya está tibio, ya lo puedo. No, completamente. Y después lo podemos enviar a la nevera, en bolsita, por ejemplo, en alguna cujita hermética, o al congelador también, en bolsita, en vinipel o en algún recipiente que evite que se seque. Parece que la nevera y el congelador sobre todo, rápido van secando los productos. Entonces, ¿cómo ayudamos a evitar eso o a retrasarlo? Con alguna protección. Bolsita está bien. ¿Listo? En nevera nos puede durar fácilmente una semana si lo dejamos enfriar bien. ¿Listo? Entonces, por favor, porque si queda muy caliente, fácil también puede producirse mohos. ¿Listo? Ya, es básicamente eso. El congelador puede durar 1 o 2 meses sin problema. ¿Okay? Delicioso, Cris, que muchísimas gracias. Muchas gracias por la clase, interesante. Soy Andrés Tafur Cortés. Andrés, uy, bueno, ok, yo de pronto diciendo Rosalba y es Andrés. Listo, Andrés, muchas gracias. Bueno, mi gente, eso es realmente el pan de cuchara, el spoon bread. Recuerden, típico del varios, no todos, pero varios de los estados del sur de los Estados Unidos. ¿Listo? Quienes de pronto han ido y conocen, quizás los han probado. Recuerden que tampoco es una receta extremadamente popular, ¿sí? Pero se ve y vale la pena que la hagamos en casa, que la compartamos. Esa es un poco la idea. Gracias a ustedes también por esa participación. Espero pues les haya gustado la dinámica. Qué bueno que están explorando esa parte de los panes, hornear. Y de nuevo a la UAO, muchísimas gracias por la invitación. Una completa alegría, un completo honor compartir este evento con ustedes. Y bueno, Carolina, pues te doy la palabra. Gracias a ti también por esta compañía. No, José Miguel, mil gracias a usted por compartir con nosotros esta deliciosa y sencilla receta, súper fácil de hacer en casa, con ingredientes que están a la mano de todos. Entonces, súper chévere. Yo quedo súper comprometida para hacer talleres de panadería. Vamos a ver cómo me va hoy. Y de ahí en adelante, súper comprometida. Qué bien. A nuestros participantes también queremos darle muchas gracias e invitarlos a que sigan a Pampillón Taller en sus diferentes redes sociales, a través de Facebook, como @Pampillón Taller, Instagram, @Pampillón Taller, y YouTube, Pampillón Taller de Panadería. También pueden comunicarse con ellos a través de su correo electrónico, pampillontaller@gmail.com. José Miguel, recuérdanos la página.
Bueno, gracias Carolina, así es, nos pueden contactar por todos esos medios. La página oficial es www.pampillon.com, pampillón como acá, .com, listo, eso es. Ahí está la parte de la escuela, listo, todos los talleres, cursos que tenemos. Está la tienda donde pueden conseguir todo lo que ya les conté, los ingredientes, utensilios, etcétera. Los delantales, bueno, en fin, allá los esperamos. Esa es la página oficial, pampillon.com. Bueno, José Miguel, agradecemos nuevamente la participación, la disposición, el tiempo. Ya le estaremos contando cómo nos queda nuestro pan de cuchara y agradecerle infinitamente por estar con nosotros. Muchas gracias, buena tarde y muy buena tarde para todos. Igualmente, gracias por sintonizar, gracias Guau por la invitación. Un abrazo a todos.